Desde Enpresagintza MIC acompañamos a empresas o organizaciones en su desarrollo y en el desarrollo de sus personas y equipos. Entonces, esto ya nos conecta con la temática de este vídeo, que son la cultura y el liderazgo. Pues lo primero que podemos hacer es tratar de entender qué es esto de cultura, ¿no? Porque sin duda es un tema que está de moda. Hablamos de cultura de aprendizaje, cultura de innovación, cultura de aprendizaje, transformación cultural, cambio cultural. Bueno, pues, un término que está, ¿no?, como muy presente hoy en día en los distintos foros y en las propias organizaciones. Entonces, ¿qué es cultura, no? Infinidad de definiciones al respecto y bueno, pues posiblemente sea interesante traer una que es sencilla y que a su vez está muy extendida, no es muy conocida, que es que la cultura es la forma en la que se hacen las cosas aquí, ¿no? La forma particular en la que en esta empresa, en esta organización, hacemos, interpretamos, percibimos las cosas. Y eso ya nos pone en atención en la clave de comportamiento, ¿no? De comportamientos compartidos, comportamientos colectivos, que es una forma de materialización de la cultura. Pero también es interesante entender qué es lo que genera esos comportamientos compartidos, ¿no? Y que tiene que ver con esa forma particular de interpretar, de percibir, de sentir la realidad, que tiene que ver con esas creencias, con esos mensajes, ¿no?, que nos lanzamos en esta organización, con aquí las cosas se hacen de esta forma, ten cuidado porque nosotros aquí, ¿no? Pues hay una serie de mensajes que están compartidos que van cristalizando esos comportamientos que estábamos señalando. Y la cultura también tiene que ver con esos símbolos, con esos rituales, con esas maneras que están presentes en nuestra organización y con los procesos, con los sistemas, con los protocolos que forman parte de nuestra dinámica y que al final, ¿no?, están dando base a esas conductas, esas creencias colectivas que estamos comentando. Entendido, ¿no?, el fenómeno de la cultura, que no deja de ser a veces, ¿no?, nos parece que es como un fenómeno casi mágico, ¿no?, como una energía que nos rodea, y que sí que es cierto que en la medida en que, bueno, pues solemos hablar, ¿no?, de que es como el aroma particular de una empresa, ¿no?, como el aroma que tiene cada una de nuestras casas, es cierto que suele ser difícil para quienes habitamos, ¿no?, en esa casa poder percibirlo, ¿no? Es mucho más sencillo que yo pueda percibir cuál es el aroma de tu hogar que del mío propio, ¿no? Entonces, es cierto que a veces parece que es algo como muy intangible y al mismo tiempo, a día de hoy parece que es la cultura como ¿no?, la causa de nuestros males, porque si leemos distintos artículos ligeros o en foros, en blogs, parece que, es que nosotros querríamos ser de esta o aquella manera, querríamos alcanzar estos objetivos, pero nuestra cultura nos lo está impidiendo, ¿no? Querríamos acercarnos de una manera distinta al cliente, pero es que nuestra cultura les parece, ¿no?, como que le estamos dando esa carga negativa, esa connotación negativa, y puede ayudarnos a liberarle, ¿no?, de esa particular carga al fenómeno de la cultura, además de comprender la definición, comprender también algunas claves del fenómeno, como son que todo aquello que forma parte de nuestra cultura tiene una funcionalidad o la ha tenido. Al final, un aspecto muy interesante de la cultura es que nos relaciona con nuestro pasado, con la historia de esa organización, ¿no?, que ha llevado a que determinados comportamientos tuvieran sentido, aunque puede suceder, ¿no?, como pasa con nuestras propias conductas como personas, que igual hay algunas que en estos momentos ya no nos están generando el beneficio que en su momento nos generaban, ¿no? Pero tiene que ver con una funcionalidad que tuvo y por lo tanto conecta pasado, como estoy señalando, se percibe en el presente, y lo interesante de la cultura es que condiciona, ¿no?, puede condicionar nuestro futuro. Eso es una de las claves del fenómeno. Otra segunda clave tiene que ver con el hecho de que sí es cierto que la cultura es causa, ¿no?, de determinadas cuestiones, pero también es consecuencia. Tenemos en nuestro día a día determinadas formas, determinadas palancas de gestión que le denominamos dinámicas, protocolos, procedimientos, procesos, que están haciendo que nuestra cultura sea la que es. Entonces sí, condiciona, pero también es resultante de. Entonces eso también nos lleva a poder hacernos cargo de la misma. Y por último, es fundamental entender que la cultura es un fenómeno del sistema, emerge del sistema, del nosotros. Es, volviendo a la metáfora, ¿no?, del aroma del hogar,
es más que la suma de los aromas de los individuos que habitan en esa casa, ¿no? También tiene que ver con lo que ha sucedido, como señalaba, en ese entorno, con los objetos que habitan, ¿no? Que cohabitan también en ese entorno, siguiendo con la metáfora, y con el contexto en el que esa casa, ese hogar está, ¿no? No es lo mismo que tenga cerca una fábrica de chocolates o una papelera, ¿no? Por seguir con esa metáfora. El entender el concepto nos ayuda también a conectar con el para qué, y para qué a una organización, una empresa, le puede interesar que el fenómeno de la cultura forme parte de sus conversaciones, de sus reflexiones, de su plan estratégico, ¿no? De sus reflexiones estratégicas. Pues al final porque sabemos que la cultura y la estrategia van de la mano. La una no necesita apoyarse en la otra. Por lo tanto, es interesante e inteligente pensar si la cultura que nos está caracterizando es aquella que necesita el despliegue de nuestra estrategia. Sabemos también, además, que la cultura de cada organización es particular por esas claves que he venido comentando. No se puede copiar y pegar, no podemos embotar, ¿no? Un aroma y trasladarlo tal cual a otro hogar, porque curiosamente ese aroma que huele tan bien en esa casa, igual en mi contexto el aroma que desprende es distinto, incluso no tiene sentido, ¿no? Entonces, es una característica diferencial y, por lo tanto, un elemento de competitividad que no podemos obviar, ¿no? Entonces, al final, ¿para qué? Pues para que sea, ¿no? Uno de los elementos que nos diferencia en el mercado y, ojo, que también nos diferencia en la forma en la que hacemos las cosas internamente, porque la cultura también genera impacto en nuestras personas y en ese sentido nos puede ayudar a atraer y a fidelizar los perfiles, el talento que nuestra estrategia está necesitando, ¿no? Entonces, por todo ello es interesante darle una vuelta a estas cuestiones. Y desde MIC Empresa Aguintza te podemos acompañar en ello. ¿Cómo? Pues lo primero que ponemos sobre la mesa es que no vamos a ir con un destino prefijado, sino que nos vamos a acercar a tu empresa, a tu organización y vamos a hacer el viaje que tú estás necesitando. Es como si desde el equipo de talento, ¿no? Cuando nos acercamos a una empresa, a una organización, se nos desplegara un mapa mental que tiene que ver con tratar de comprender tres esferas que están interrelacionadas. La de la estrategia, la del negocio, comprender cuál es tu mercado, cuáles son tus retos, cuál es tu propuesta de valor, cuál es tu historia, ¿no? Cuál es tu apuesta. Comprender en relación a ello cuáles son esas características, como estoy señalando, ¿no? que te están identificando a día de hoy, no lo que dices que eres, ¿no? O esos valores que tenemos escritos, sino cuáles son los que están operando en la realidad y cuál es el estilo de liderazgo, ¿no? Cuáles son los comportamientos de los líderes, de los responsables que están sosteniendo una cultura determinada. Y por último, la propia esfera del talento, que tiene que ver con conocer cuál es el mapa de procesos de gestión de personas, de gestión del talento en tu organización, cómo estás definiendo el talento, qué tipo de colectivos tienes y cuál es el impacto que esos procesos y esos sistemas están generando y si es el que estás necesitando, ¿no? Entonces vamos a ir con una escucha, un acercamiento que se adecúa a tu realidad. Y desde esa mirada vamos a poder desplegar una serie de intervenciones o de acciones. La primera tiene que ver con ese conocimiento particular de tu organización y con lo que llamamos la generación de la alianza de proyecto. Porque nuestra experiencia en este tipo de intervenciones nos lleva a tener claras determinadas pautas claves que sí o sí tienen que formar parte de la intervención. Por ejemplo, que un proceso de este estilo es de largo recorrido. Requiere en ese sentido paciencia, dedicación y también ir identificando pequeños retos a corto que darles respuesta nos va a ayudar a mantenernos en la motivación del proyecto. Tenemos clarísimo que es fundamental la implicación activa y visible de la gerencia, del equipo directivo y en la medida de lo posible también de la propiedad. En el caso de las cooperativas, de sus órganos. Sabemos que es importante empezar con un piloto, ¿no? Una experiencia que nos permita observar qué está funcionando, qué no y podamos aprender de ello. Conocemos también la importancia de la comunicación en este tipo de proyectos, estar cerca, ¿no? De lo que está sucediendo y poder gestionar todas las emociones, las resistencias que intervenciones de este tipo van a
van a movilizar. Entonces son unas claves que conocemos y que sabemos que sí o sí tenemos que poner sobre la mesa y pactar desde un inicio. A partir de ahí diagnosticamos cuál es tu cultura, cuáles son esos rasgos, ¿no?, que generan el aroma particular que tiene tu organización, pero no nos queremos quedar ahí, no nos queremos quedar en el diagnóstico, sino queremos ir a la intervención, ¿no?, a hacernos cargo. Entonces el siguiente paso, hacer ese diseño de cultura deseada, que lo podemos plasmar en recuperar cuál es el propósito, la esencia, ¿no?, esa frase inspiradora de esta empresa, de esta organización. Y podemos trabajar también en la identificación y la definición de los valores que van a hacer que esa estrategia no pretendida la podamos materializar. ¿Cómo queremos que sean aquí las cosas, ¿no?, que a la hora de tomar decisiones tengamos unos ejes muy claros? Y es muy interesante también que el propio proceso de identificación y definición de estos valores sea coherente con la cultura que queremos implantar. No es como que vamos construyendo cultura en la medida en la que la vamos definiendo. Podemos abordar también el ámbito del liderazgo, porque al final hemos señalado, ¿no?, que cultura y liderazgo van de la mano. Al final, bueno, pues esos ámbitos, ¿no?, esos aspectos que los líderes potencian son lo que se convierte en cómo aquí se hacen las cosas en el día a día. Entonces es interesante definir cuál es el estilo de liderazgo que estamos necesitando, qué actitudes, qué habilidades necesitan, ¿no?, los responsables de los equipos para generar los contextos que estamos requiriendo. Y sé que estoy hablando de cosas que están estrechamente vinculadas, pero al final la idea de poder separarlas es que podamos identificar distintos cursos de intervención, ¿no? Podemos añadir otro ámbito, ¿no?, también muy de moda, como es el Employee Experience o People Experience, que nosotros, ¿no?, preferimos denominar, que tiene que ver con identificar esos procesos, esos sistemas, analizar, ¿no?, cuál es el impacto que los procesos, sistemas de gestión de personas, gestión del talento están teniendo, y lo mismo que hemos hecho en el ámbito del cliente, colocando al cliente y su experiencia en el centro, hacer ese mismo viaje internamente en la organización. Poner a las personas, o igual como paso intermedio, a los distintos colectivos de nuestra organización en el centro y ver, ¿no?, si esos procesos, esos sistemas de gestión de personas están generando el impacto que estamos deseando y estamos necesitando. ¿Para qué? Para, como decía antes, poder atraer y fidelizar los perfiles que nuestra organización requiere. Y por último, pues no está de más también tener en mente que al final las dinámicas de funcionamiento internas, ¿no?, que tienen que ver con cómo estamos articulando nuestros equipos, qué autonomía real les estamos dando, cuáles son nuestros cauces de participación, nuestros canales de comunicación. Todo eso está sosteniendo que nuestra cultura sea la que es. Por lo tanto, si estamos dando un giro en ese sentido, no va a estar de más, va a ser necesario que revisemos si todas esas dinámicas internas son las que esta nueva cultura está necesitando. Y al mismo tiempo también que le echemos un vistazo a la estructura, ¿no?, de nuestra organización, al organigrama, porque al final, ¿no?, pues podemos encontrarnos como, por ejemplo, ¿no?, con una queja, ¿no?, con una dirección que preocupada plantea: es que nuestra organización está necesitando mayor proactividad de cara a la gestión de la incidencia de los clientes. Y resulta que nos paramos, ¿no?, observamos, analizamos y vemos que esa demanda se genera en una organización que está muy jerarquizada, ¿no?, con una estructura muy marcada, con unos procesos de toma de decisiones muy centralizadas, con decisiones que fácilmente se escalan, porque ojo con cometer un error aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, ¿no?, se pueden estar produciendo esas paradojas que vamos a necesitar revisar y en las que vamos a necesitar trabajar. Por lo tanto, ¿no?, el tener tantos cauces sobre la mesa nos permite ver que nos podemos hacer cargo de la cultura de una forma práctica, de una forma clara, ¿no?, atajando distintas vías. Desde Mike Enpresagintza, además, ¿no?, me parece importante resaltar que hacemos este viaje, este acompañamiento muy a la medida, como señalaba antes, y además con que somos una universidad, y eso nos lleva a estar continuamente cuestionando, mirando, repensando, ¿no? Estamos en esa inquietud continua de estar dando respuesta de una forma muy práctica e innovadora a las problemáticas de las organizaciones.
Volviendo a poner el foco en el equipo de talento, claro, también esa diversidad se da en el propio equipo, ¿no? Somos personas con trayectorias, con recorridos muy distintos, que eso nos lleva a enriquecer los proyectos de una forma muy clara, ¿no? Me parece también muy importante subrayar cuál es nuestra forma particular, nuestra mirada específica a la hora de acompañar a una empresa o organización en este tipo de procesos, ¿no? Porque lo hacemos desde el respeto, desde la cercanía, ¿no? Buscando generar confianza con todas estas claves que vengo apuntando, pero también es cierto que somos amables incomodadores, en el sentido de que, bueno, pues a través de un feedback continuo, ¿no?, próximo, también buscamos zarandear a la organización y a sus personas, bueno, pues porque al final es el sentido, ¿no?, de este tipo de intervenciones. Bueno, y al final, bueno, pues con todo este recorrido que hemos venido compartiendo, me parece importante volver a insistir en la idea de que trabajar cultura, trabajar liderazgo es interesante, es inteligente, porque tiene que ver con eso que nos hace distintos, ¿no?, y que nos puede ayudar a colocarnos tanto en el mercado desde nuestra esencia como a generar, ¿no?, el impacto que estamos esperando en nuestras personas, porque al final nos lleva a mirar la organización desde una perspectiva más amplia, ¿no?, entendiendo el fenómeno humano de las personas y del colectivo de una manera más profunda y haciendo realidad ese tan oído mensaje de colocar a las personas en el centro, ¿no? Porque al final abordar el ámbito de la cultura y del liderazgo tiene que ver con ser conscientes de que la experiencia que queremos generar en nuestros clientes, en el mercado, tiene que ver con la experiencia que estamos generando en nuestras personas y en nuestros equipos.